Bien, vamos a continuar con el desarrollo programático de la asignatura de Derecho Fiscal. Durante la primera sesión analizamos en términos generales qué se entendía por facultades de comprobación y señalamos que son las atribuciones con que cuentan las autoridades fiscales para verificar el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones a cargo de los contribuyentes, de los responsables solidarios o de terceros. Y dentro de las atribuciones con que cuenta la autoridad fiscal a efecto de verificar si los contribuyentes están cumpliendo o no con sus obligaciones fiscales, encontramos desde luego a la visita domiciliaria, tema que vamos a analizar el día de hoy. Desde luego es un tema bastante amplio, complejo, dada la importancia que tiene el mismo, en virtud de que es el principal instrumento del que se vale la autoridad fiscal con el efecto de ejercer sus facultades de comprobación. Luego, aclarado lo anterior, entonces vamos a determinar en primera instancia qué debemos entender por el término visita domiciliaria, y atendiendo a lo que refiere Rodríguez Lobato. Él hace mención a que la visita domiciliaria consiste en la facultad de la autoridad fiscal para revisar los libros, documentos, declaraciones electrónicas, correspondencia y mercancías para comprobar que el contribuyente ha cumplido con sus obligaciones fiscales, y por regla general se practicará en el domicilio o dependencias de los sujetos pasivos, responsables solidarios y terceros. Por su parte, Mayolo Sánchez refiere que la visita domiciliaria, también conocida como visita de inspección, de verificación, inspección o auditoría, es el conjunto de actividades permitidas por la legislación fiscal que llevan a cabo las autoridades fiscales en el domicilio, papeles, posiciones y otros bienes del gobernado, con la finalidad de investigar, vigilar y comprobar el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones tributarias a su cargo. Desde luego, la visita domiciliaria debe cumplir con los requisitos que establecen tanto el artículo 16 constitucional en su párrafo 11º como 16º, y lo relativo a los artículos que reglamentan el desarrollo de las mismas en el Código Fiscal de la Federación, es decir, los artículos 43 a 47 del referido ordenamiento. Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 16, párrafo 16º, este refiere en forma expresa que la autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse que se ha cumplido los reglamentos sanitarios y de policía, exigir la exhibición de libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos. Por su parte, el artículo 16 en su párrafo 11º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere que en toda orden de cateo que solo la autoridad judicial podrá expedir a solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla un acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado, o en su ausencia o negativa por la autoridad que practique la diligencia. Bien, de lo anterior se desprende entonces que la orden mediante la cual se emite la visita domiciliaria debe contener los requisitos precisados en el artículo 16, decimopárrafo primero y 16º de la Constitución Federal, así como los dispositivos aplicables que
regulan a la visita domiciliaria en el Código Fiscal de la Federación, y de los cuales se desprende que los requisitos o formalidades que deberá revestir una visita domiciliaria por lo menos deben ser los siguientes. Debe contenerse en un mandamiento impreso o digital. Debe contener el nombre de la autoridad que lo emite. Debe estar debidamente fundada y motivada. Debe señalar el lugar y fecha de su emisión. Debe señalar el objeto de la visita. Debe precisar el lugar donde se practicará la diligencia. Debe señalar el nombre de la persona o las personas objeto de la visita. Debe precisarse también el nombre de los visitadores o verificadores, y finalmente debe ostentar la firma del funcionario competente. En el caso de resoluciones fiscales que consten en documentos digitales, deberá contener la firma electrónica avanzada del funcionario competente, la cual va a tener el mismo valor que una firma autógrafa. Bien, una vez expuestos entonces cuáles son los requisitos que debe contener la visita domiciliaria, vamos a analizar cada uno de estos. Decíamos que el primer requisito implica que la orden de visita debe contenerse en un mandamiento impreso o digital. Esto con la finalidad de dotar certeza jurídica al visitado durante el desarrollo de la visita domiciliaria, así como con el objeto de prevenir cualquier tipo de acto arbitrario por parte de la autoridad fiscal. Tratándose de actos administrativos que consten en documentos digitales y deban ser notificados personalmente o a través del buzón tributario, deberán transmitirse codificados a los destinatarios, pues así lo exige el artículo 38, fracción primera del Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, por cuanto hace al segundo de los requisitos, relativo a que debe contenerse en la orden el nombre de la autoridad que la emite, así como esta deberá ser la autoridad competente para ello. Esto tiene una razón de ser, ya que la autoridad que emite la orden de visita deberá contar con las atribuciones para dictarla, es decir, que la misma debe contar con la aptitud o capacidad jurídica para emitir el acto de molestia en contra del contribuyente, ya que de lo contrario el acto de autoridad resultará conculcatorio del principio de legalidad consagrado por el artículo 16, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ende el afectado pudiera promover o el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, o bien, si así lo estima pertinente, promover el amparo indirecto ante los juzgados de distrito en materia administrativa con la finalidad de anular el acto de autoridad. Vamos a pasar al tercero de los requisitos que debe contener toda orden de visita domiciliaria, y decíamos que esta debe estar debidamente fundada y motivada. Si ven, este requisito está íntimamente relacionado con el anterior punto. Decíamos que en este caso la autoridad debe ser competente, debe contar con la aptitud jurídica, ya que de lo contrario se estaría violentando el principio de legalidad consagrado por el artículo 16, párrafo primero constitucional, que regula lo que se conoce en la doctrina como el principio de competencia constitucional. Luego entonces la orden de visita domiciliaria debe contener los preceptos legales que respalden el acto de autoridad, así como explicar la razón, causa o motivo que se ha tenido para concluir que el precepto legal que se está invocando por la autoridad fiscal resulta exactamente aplicable al caso concreto. Por cuanto hace al cuarto de los requisitos en relación a que la orden debe señalar el lugar y la fecha de su emisión,
Este también tiene una razón de ser, ya que la orden de visita domiciliaria debe señalar la circunscripción territorial de la autoridad fiscal que ha emitido el acto de autoridad, así como su fecha de expedición, a fin de que el contribuyente pueda saber con toda precisión si la autoridad que emite el acto administrativo es legalmente competente para en su momento ejecutar el acto de molestia en razón del territorio. Está hablando de cuestiones de competencia. Asimismo, es indispensable que la orden de visita contenga la fecha de su emisión para efectos de saber si la autoridad ejecutó el acto administrativo en tiempo y forma, así que como que no haya operado en favor del contribuyente la caducidad de las facultades de comprobación. Por cuanto hace al quinto de los requisitos en relación a que la orden debe señalar el objeto de la visita, todos los actos administrativos y por ende las visitas domiciliarias deben contener el propósito u objeto de estas para que el contribuyente que está siendo visitado tenga conocimiento de las obligaciones que le deben ser revisadas y la autoridad no se extralimite en sus facultades de comprobación, ya que de lo contrario daría margen a la arbitrariedad por parte de las autoridades en detrimento de los derechos de los contribuyentes que están siendo objeto de la visita domiciliaria. Ahora bien, por cuanto hace al sexto de los requisitos en relación a que debe señalar el lugar de la inspección, la orden de visita debe indicar de manera precisa el lugar o los lugares en que se ha de desarrollar la diligencia respectiva. Asimismo, debe existir coincidencia entre el domicilio o lugar señalado en la orden de visita y aquel donde materialmente se va a llevar a cabo la misma. Igualmente, la autoridad fiscal está facultada para sustituir, aumentar el lugar o los lugares a visitar, previa notificación al visitado. Si el contribuyente llegase a cambiar de domicilio fiscal durante el desarrollo de la visita domiciliaria y origine el cambio de competencia de las unidades administrativas regionales del Servicio de Administración Tributaria, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 39 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, la substanciación y resolución del asunto continuará a cargo de aquella ante la cual se haya iniciado, siempre que dicha unidad no haya solicitado que otra unidad continúe o concluya el asunto de que se trate, pues así lo establece también el artículo 9 del referido Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. Vamos a pasar al siguiente requisito. Es el relativo a que la orden debe contener el nombre de los visitadores. Y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 44, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación, los visitadores deberán identificarse con la persona con quien se entienda la diligencia, requiriéndoles para que designe 2 testigos y ante su negativa los visitadores los designarán. Además, se faculta a la autoridad administrativa para sustituir, aumentar o disminuir el número de visitadores designados en virtud de que puede presentarse casos en que exista mayor complicación al efectuar la revisión, con la salvedad de que previamente debe notificarse al contribuyente sobre dichos cambios. Por otra parte, la actuación de los verificadores puede efectuarse de manera conjunta o separada. De lo contrario, las personas designadas en la orden de visita domiciliaria tendrían que obligatoriamente presentarse en el mismo momento. Este es un requisito también para darle certeza al gobernado en el sentido de que las personas que están acudiendo a la visita en calidad de verificadores pues realmente ostenten la calidad de ser en su momento funcionario o laborar en este caso en el servicio de administración tributaria, para lo cual deberán identificarse y acreditar entonces mediante un oficio, que son las personas que están de alguna manera asignadas para tales
efectos. Y finalmente, por cuanto hace al noveno de los requisitos en relación a que debe ostentar la orden de visita la firma del funcionario competente, tratándose de documentos impresos o en el caso de resoluciones administrativas que consten en documentos fiscales, pues se deberá contener la firma electrónica avanzada del funcionario competente, la que tendrá el valor de una firma autógrafa. La firma, en este sentido, la firma que aparezca al final de la orden de visita debe ser del funcionario al que se le haya otorgado la titularidad de las facultades en vigor conferidas para realizar las visitas domiciliarias. Si el documento es impreso, deberá contar entonces con una firma autógrafa, es decir, la que es signada de puño y letra por parte de la autoridad competente a fin de dar certeza y autenticidad a la solicitud para proteger al visitado, ya que al firmarla de esta manera la responsabilidad y contenido de la orden recae propiamente en el servidor o funcionario público que la emitió. Al respecto sirve de sustento la tesis de jurisprudencia que lleva por rubro firma autógrafa, resolución carente de es inconstitucional. Es decir, si se trata de resoluciones o órdenes de visita domiciliaria que están impresas, debe obrar entonces una firma autógrafa, es decir, como ya lo precisamos, por el puño y letra del funcionario. Y si no se cumple con este requisito, entonces estamos hablando de que carece de un elemento de existencia y por ende la misma sería nula de pleno derecho. Desde luego, obviamente tendríamos que agotar los medios de impugnación pertinentes para lograr la nulidad del acto. Bien, ahora, cuando se trata de documentos que digitales, pues obviamente se debe apoyar, o más bien el documento debe contar con la firma electrónica avanzada del funcionario público competente para poder llevar a cabo la visita. Y en este sentido nos sirve de sustento lo dispuesto por la siguiente tesis jurisprudencial. Es de la 10ª época y lleva por rubro firma electrónica la prevista en el artículo 38, fracción quinta, párrafos tercero, cuarto y quinto del Código Fiscal de la Federación, es eficaz para suscribir promociones de las autoridades administrativas en el juicio de amparo. Entonces tenemos las dos posturas. Si se trata de un documento impreso, el mismo documento debe contar con una firma autógrafa. Sin embargo, si se trata de documentos digitales de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38, fracción quinta del Código Fiscal de la Federación, deberá contenerse entonces la firma electrónica avanzada del funcionario competente, la cual va a tener el mismo valor que una firma autógrafa. Bien, hasta aquí estaríamos concluyendo la primera parte de la sesión relativa a las visitas domiciliarias. En la siguiente cápsula estaríamos analizando el tema relativo al procedimiento de la visita domiciliaria.